Amigas y amigos, la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, realmente sí ha considerado la posibilidad de huir de su país, y es que la Asamblea Legislativa está analizando ya la procedencia de ese juicio de responsabilidades en contra de Áñez por los hechos ocurridos en Sacaba y en Sencata. Claro que la pueden detener. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 6 de diciembre del 2020. Información muy importante de lo que está ocurriendo en este país hermano suramericano en las últimas horas con relación a esta posible detención de la exmandataria interina Yanine Áñez. Y vaya que hay voces que están pidiendo que la justicia realmente sea efectiva por todo lo que hizo el gobierno interino de Áñez. Por lo mientras, se ha informado que los exministros, el de gobierno, Arturo Muriño, ya se encuentra refugiado en Estados Unidos y mientras tanto el que se encargaba de las Fuerzas Armadas, Fernando López, se encuentra aparentemente refugiado en Panamá. Algunos dicen que también estuvo primero en Brasil. Así está esta información, pero vamos directo a lo que se está informando en las últimas horas. Y resulta interesante lo que la Cámara de Diputados de Bolivia pues da a conocer. Evalúa la solicitud de un juicio de responsabilidades contra Áñez. Freddy Mamani espera que la exmandataria no huya del país con algunas ex autoridades de su gobierno de facto. Y vaya que hay este riesgo de que Yanine Áñez huya de Bolivia, aunque ella ha dicho que estará ahí en su país y que no irá a ningún lado. Sin embargo, hay información de que posiblemente esté preparando su salida, que esté preparando su huida de este país suramericano. El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, anunció que la petición de juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto, Yanine Áñez, por los hechos ocurridos en Sencata, Sacaba y Yapacaní, ocurridas en octubre de 2019, ya está en manos de la Comisión de Constitución. De acuerdo con Mamani, la solicitud llegó a los legisladores desde el Ministerio de Justicia. Inmediatamente nosotros hemos derivado a la Comisión de Constitución. En este momento se está trabajando en los comités. Esperamos que la semana que viene nos presenten los resultados de todo este trabajo. El diputado no detalló cómo se encarará el proceso contra la exmandataria de facto. Sobre la base del informe, vamos a decidir armar una comisión segunda y en función a eso podrá trabajar lo que corresponde, indicó Mamani, quien espera que Áñez no huya del país como hicieron algunas exautoridades de su gobierno de facto. La autoridad boliviana aseguró que este proceso no es una persecución política contra Áñez, sino una manera de hacer justicia por lo ocurrido. En la etapa de la campaña hemos indicado que no vamos a hacer ningún tipo de persecución política, sí vamos a buscar una justicia para los que han cometido genocidio. Y bueno, hay que destacar que la propia Yanine Áñez pues ya denunció, incluso pidió la intervención de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ella se dice que es una perseguida política por parte del gobierno de Luis Arce. El debate, en este sentido, se basa en un informe aprobado por la Asamblea el pasado 29 de octubre, donde se recomienda un juicio de responsabilidades contra Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, genocidio, el haber usado el poder para alentar la represión, lesiones graves, lesión seguida a personas que fallecieron, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada. Este documento también recomienda procesos penales contra 11 ministros y exministros de Áñez por la vulneración de derechos y garantías constitucionales que derivó en el fallecimiento de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares tras las elecciones generales del 2019. El politólogo Hugo Siles opina que Áñez desató las manos de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas. Los hechos ocurridos de Sacaba y en Sencata deben ser parte de un proceso de justicia y no de impunidad.
Y vaya que todo esto está muy polémico. Y es que la Fiscalía de La Paz admitió una demanda también ya contra Camacho y los jefes de las Fuerzas Armadas bolivianas por la crisis del 2019. No es la única, Yanini Áñez. También, evidentemente, hay ya personajes que sienten que evidentemente la justicia llegará hasta ellos. En Bolivia, la Fiscalía de La Paz admitió la demanda en contra del ex candidato a la presidencia del país, Luis Fernando Camacho, su padre y otros excomandantes de las Fuerzas Armadas y la policía. La acción corresponde a los actos de violencia que resultaron en el fallecimiento de docenas de personas y obligaron a Evo Morales a renunciar a su cargo en el 2019. Hay un video que puedes buscar aquí mismo en este canal donde te doy pormenores de esta denuncia que se presentó contra Luis Fernando Camacho. El tema importante es que la Fiscalía de La Paz ahora sí ya admitió la demanda y obviamente comenzará ya la investigación en este sentido. Y en esta lógica vale la pena destacar también esto que resulta interesante. Sociólogo afirma que el peso de culpa por lo ocurrido en 2019 en Bolivia recae principalmente sobre el gobierno interino de Áñez. Evo Morales acusó de nuevo a la derecha de su país y a las potencias extranjeras de haber orquestado el golpe de Estado, a lo que Yanini Áñez respondió que este busca limpiar su imagen. Estas declaraciones se dan mientras varios organismos llevan a cabo la reconstrucción de lo ocurrido en Sencata, que tuvo lugar tras los comicios del 2019. En opinión del sociólogo Adolfo Mendoza Leige, la mayor responsabilidad por aquellos actos violentos la tienen Áñez junto a Arturo Muriño y Fernando López. Arturo Muriño, como te decía, ya se encuentra, según la información que dio a conocer la Policía de Bolivia, en Estados Unidos. Ahí se encuentra refugiado y está pues obviamente protegido por el gobierno de Estados Unidos. Y Fernando López se dice que había estado primero en Brasil y que luego viajó a Panamá. Es lo que se ha informado hasta el momento. Y mientras este asunto avanza en contra de Yanine Áñez y varios de sus exministros, pues se especula mucho sobre esta posible intención que tendría la expresidenta interina de querer dejar Bolivia ante la posibilidad real de que pueda ser detenida producto de las investigaciones que realiza el gobierno de Luis Arce. Y aunque ha enfatizado que se trata de una persecución política, la realidad es que hasta el momento pues se encuentran ya investigando lo ocurrido y una vez que tengan los resultados, pues evidentemente se tendrá que proceder. Luis Arce ha sido muy claro en ese sentido que no se trata de una persecución política y que finalmente serán las instancias, el resultado de la investigación, que digan lo que procede y se habrá obviamente de ejercerse acciones penales en contra también de la propia Yanine Áñez. Y bueno, mientras esto ocurre, te quiero informar de este otro asunto político que está viviendo Bolivia y que resulta interesante. Evo Morales vaticina victoria del MAS en elecciones en Bolivia. El líder del movimiento al socialismo dijo que una victoria de esa fuerza política en las elecciones departamentales, regionales y municipales de Bolivia es realmente una garantía. Esto fijado para el 7 de marzo de 2021. En esos comicios llamados subnacionales, los bolivianos elegirán a gobernadores departamentales, alcaldes, representantes de pueblos indígenas y otras autoridades locales. Con unidad ganamos elecciones 2020, pese a que el plan de la derecha y de Estados Unidos era el más nunca más, es decir, pretendían proscribir al partido político de Evo Morales y también acabar políticamente con el propio expresidente boliviano Evo Morales y desde luego impedir que Luis Arce fuera candidato, lo cual no logró el gobierno de Yanine Áñez. Y bueno, esto es interesante y esa resurrección de nuestro movimiento que el pueblo logró en octubre culminará en comicios de marzo con otro triunfo en alcaldías y gobernaciones. Así es como lo compartió en Twitter el expresidente boliviano, Evo Morales. Y vaya, es que ganó con el 55.1% de los votos Luis Arce, un respaldo popular histórico. Desde finales de noviembre, Morales y el resto de la directiva del MAS lleva adelante reuniones con todas sus organizaciones de base para coordinar estrategias y elegir a los candidatos que los representarán en el referido proceso electoral.
Los comicios son de gran importancia para lograr una gobernabilidad estable del país, que recién retornó la democracia tras un año de gobierno de facto resultante del golpe de Estado en noviembre de 2019. De ahí el interés del MAS por ganar las elecciones en la mayor cantidad de gobernaciones y alcaldías, y así favorecer la gestión del gobierno de Luis Arce. De acuerdo con estimados extraoficiales, el MAS aspira a ganar 7 gobernaciones y 300 alcaldías para de esta manera blindar la gestión de Arce y así velar por la continuidad del proceso de cambio iniciado cuando esa fuerza política ganó las elecciones generales en 2005. Y mientras tanto, algo que también vale la pena destacar es que el presidente Arce, pues cambiando de manera radical la forma de ejercer el poder, de ejercer el gobierno en comparación con Yanine Áñez, pues opta por vuelos comerciales en Bolivia. Esto es muy interesante y vale la pena comentarlo. Luis Arce prefiere tomar vuelos comerciales de aerolínea estatal para asistir a eventos oficiales en el país y así ahorrar el costo del avión presidencial después de anunciar un plan de austeridad. Arce, exministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, prefiere no usar el avión presidencial que compró su mentor en 2010. Un vuelo de eso nos cuesta mucha plata. Este es el segundo vuelo que hacemos en línea comercial. El vuelo comercial es más económico, dijo Arce el viernes mientras partía del aeropuerto de Cochabamba en el centro del país junto a otros pasajeros de la aerolínea estatal boliviana de aviación. El mandatario busca diferenciarse de Morales, el líder de su partido político Movimiento al Socialismo, quien está viajando por todo el país para buscar consensos sobre los candidatos que presentará esa fuerza política para las elecciones de alcaldes, gobernadores y otras autoridades. El 9 de noviembre, un día después de asumir, Arce explicó que la pandemia del COVID-19 ha profundizado la pobreza en Bolivia, con una parte de la población que pasa hambre, y anunció que su gobierno será sumamente austero. El gobernante participó en la víspera de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que aseguró que el Estado boliviano hace todos los esfuerzos para que la vacuna contra el COVID-19 llegue al país en el primer trimestre del próximo año. El gobierno informó que aún se analiza qué vacuna adquirirá el país. Hasta ahora en Bolivia se han registrado 145.186 casos de coronavirus y 8.982 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistema de la Universidad de Johns Hopkins. Y bueno, hasta este momento así se encuentra Bolivia. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.